El abogado Ángel Omar Delgado Martínez es egresado de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, generación 2011-2015. Está certificado estándar de competencia EC 1250, Conciliación para la Solución de Conflictos Laborales, otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Cuenta de igual manera con una certificación estándar de competencia EC 1374, Conciliación para la Solución de Conflictos en Materia Laboral, otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Tiene un seminario en técnicas de conciliación laboral, brindado por parte del Servicio Federal de Mediación y Conciliación de los Estados Unidos de América, con una duración de 40 horas. Un diplomado en métodos alternos de solución de conflictos, brindado por el Instituto de Justicia Alternativa, con una duración de 130 horas. Un curso inicial para el personal de la Coordinación General de Conciliación Individual, impartido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con una duración de 140 horas. Un diplomado en Educación para la Paz y Derechos Humanos, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de igual manera con una duración de 140 horas. Diplomado en Derechos Humanos, impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con una duración de 30 horas. Diplomado en Juicio de Amparo 2022, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una duración de 130 horas. Jornadas de sensibilización de la reforma en la justicia laboral, impartido por la Escuela de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con una duración de 15 horas. Seminario, el nuevo sistema de justicia laboral, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una duración de 20 horas. Diplomado en Reforma de Justicia Laboral, otorgado por el Colegio Comprender, con una duración de 60 horas. Como experiencia profesional, estuvo en el despacho de abogados laboral en firma jurídica Barocio y Rodríguez Abogados, abogado laboral en Ultralaboratorios SADCB, abogado laboral en firma jurídica Argüelles y Sagún Asociados SC, jefe laboral en el Ayuntamiento Constitucional del Salto, Jalisco, y actualmente conciliador individual, adscrito al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Oficina Estatal en Jalisco. Démosles un fuerte aplauso a nuestro ponente, abogado Ángel Omar Delgado Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Bien? Para mí es un gusto poder estar en esta en esta Facultad de Derecho. La verdad, agradezco la invitación tan gentil por parte del coordinador de la carrera de Derecho, Fernando Serrano, y también la asistencia de ustedes, su tiempo, que de verdad espero que estas pláticas respecto al proceso de conciliación sean totalmente de su agrado. Sin mayor preámbulo, me gustaría presentarles el tema, el cual se titula El proceso de la conciliación prejudicial, el nuevo modelo de justicia laboral. Antes de entrar en materia, es importante mencionarles que nuestro proceso de justicia laboral cambió de conformidad a la reforma que hubo el 24 de febrero del 2017, en la cual se creó un nuevo paradigma donde se dividió este proceso en dos causas muy importantes. La primera de ellas es establecer o brindar justicia en sede administrativa a través de un proceso de conciliación prejudicial obligatorio. Esto con la intención y el propósito de permear el diálogo para la solución de conflictos laborales. Y en caso de que no se pueda llegar a una conciliación dentro de este diálogo, ahora sí judicializar la causa. ¿Quién es el que va a estar a cargo de esta función conciliatoria? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en materia federal, así como los centros locales en materia estatal.
Bueno, el primer tema que vamos a abordar y es de suma importancia es saber por qué es conciliación y no mediación. La conciliación se define como, lo define la Real Academia Española como ajustar los ánimos de quienes se encuentran opuestos entre sí. Y además, los lineamientos de la conciliación a nivel federal nos mencionan que es un método de negociación asistida donde un tercero imparcial y neutral asiste a las partes para que encuentren, a través del diálogo, propuestas inteligentes que construyan un acuerdo que satisfaga sus intereses. Es decir, vamos a agotar todas aquellas técnicas y herramientas a través del diálogo para establecer o para formular un convenio conciliatorio que satisfaga a las partes y que los haga prescindir de un juicio laboral. Es decir, en sede administrativa también se puede brindar justicia y esto va a permitir que los casos verdaderamente relevantes o aquellos casos de una complejidad mayor sean los que se ventilen en un juicio laboral. ¿Qué diferencias o qué bondades encontramos respecto de una conciliación a un juicio? Bueno, la primera de ellas es respecto a quién decide, quiénes son las partes que intervienen de manera activa en este proceso. En la conciliación, pues son las partes, tanto el solicitante como el citado, confeccionan un traje a la medida donde ajustan sus necesidades para llegar a un convenio adecuado, pero que esté ajustado a derecho. En un juicio, quien lleva la batuta o quien lleva la pauta de este proceso es un juez, quien determina quién probó adecuadamente su acción o quién probó adecuadamente sus excepciones y defensas. ¿Quién controla esta situación? En una conciliación son los interesados quienes nos van a ir marcando la velocidad, los van a ir marcando la importancia y nos van a ir marcando la trascendencia de este proceso, porque uno de los aspectos relevantes de la conciliación es el principio de voluntariedad. Es decir, a pesar de que es obligatorio el desahogar una etapa o una conciliación, también siempre va por delante la voluntariedad de las partes, que estén de acuerdo y que los dos quieran continuar con el proceso. En un juicio, quien cobra esta relevancia son los abogados litigantes y el juzgador, porque ellos son quienes van marcando las etapas, van desarrollando los temas y van cercando hasta llegar a una sentencia adecuada. Otro aspecto importante, una diferencia esencial, es el tiempo para la resolución, porque en el proceso de conciliación nos marca un total o un tiempo límite de 45 días naturales para llegar a un convenio conciliatorio. Caso contrario, en un juicio, donde en esa parte es un término mayor a eso, en un juicio ordinario y sin tener en cuenta también que se puedan amparar las partes. Otro aspecto importante a recalcar es la relación entre las partes, porque la conciliación existe una relación que se le conoce como cooperación, es decir, un ganar-ganar. Aquí no existe un ganador, un perdedor, sino que existe un acuerdo de voluntades donde ambas partes salen beneficiadas de este convenio. Y en un juicio no, a diferencia de la conciliación, en un juicio existe un ganador y un perdedor. El enfoque en una conciliación es hacia futuro, es hacia prevenir y es a decir cómo vamos a construir a partir de que ya existe una terminación de una relación de trabajo. Y en un juicio es el pasado, en un juicio donde prácticamente se basa es en decir en acciones, por ejemplo, un despido injustificado, una rescisión laboral o una renuncia voluntaria, prácticamente tiende a ir hacia el pasado. En el cumplimiento, prácticamente en la conciliación el cumplimiento es de mutuo acuerdo y en un juicio es respecto a quién pierde, quién tiene que absorber esta carga. ¿Qué características tiene la conciliación prejudicial? La primera de ellas es que es nominada, es decir, está regulada tanto por la Ley Federal del Trabajo
como por el artículo 123 constitucional en su fracción 20. El segundo aspecto importante es que es extrajudicial, es decir, es previa a acudir a los tribunales, salvo los casos de excepción que nos marca el artículo 685 ter. La celeridad. Es importante también, una característica relevante de la conciliación es que es un proceso ágil, sencillo y rápido a comparación de un juicio laboral, como lo vimos en la diapositiva anterior. En un plazo máximo de 45 días se dirime un conflicto laboral. Es un proceso totalmente autónomo, ya que también viene plasmado en la Ley Federal del Trabajo a partir del artículo 684E, donde tiene sus propias características, tiene sus propios tiempos y tiene sus propios presupuestos procesales. Se lleva en sede administrativa. Esto se refiere a que a nivel federal quien tiene esa función conciliatoria es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus respectivas oficinas estatales en toda la entidad de la República. Aquí en Jalisco nosotros somos tercera etapa y estamos implementando estos procesos conciliatorios a partir del 3 de octubre del año 2022. Y a nivel estatal, esta función conciliatoria pertenece a los centros locales. Es un mecanismo autocompositivo. ¿Qué quiere decir? Que los principales protagonistas de estos procesos son los comparecientes. Ellos son los que realmente van a confeccionar una solución adecuada a su problemática laboral, siempre y cuando se cumpla con los parámetros de la ley y que aparte no exista renuncia de derechos de trabajadores. El requisito de plausibilidad nos habla que existe un sinfín de situaciones o conflictos laborales que se pueden ventilar respecto a una conciliación prejudicial obligatoria y que previo a que nosotros podamos acudir a un juicio tenemos que agotarla, es obligatorio. Conciliar no es obligatorio, pero agotarla sí. Y por último, también nos menciona que es una actividad preventiva. ¿Por qué? Porque nosotros cuando desarrollamos un proceso conciliatorio, aligeramos la carga de los tribunales, donde prácticamente lo que sí sigue en este proceso jurisdiccional son aquellos asuntos verdaderamente relevantes o que tienen una solución más compleja. Como todo proceso, está guiado el accionar tanto del personal conciliador como de los intervinientes por un conjunto de principios que se plasman en el 684, en el artículo 684, fracción H. El primero de ellos nos menciona el principio de imparcialidad. Este principio, ¿qué es lo que nos menciona? Que el funcionario conciliador no puede cargarse o no puede empatizar con alguna de las partes, tiene que mantener la imparcialidad en todo momento. Igual, en este principio es importante mencionar, te puedes identificar con alguna situación, pero no tienes permitido exteriorizarla. El segundo principio, y que es un principio muy relevante, es el principio de la neutralidad, porque en todo momento no puedes cargar o no puedes desequilibrar el poder respecto a una persona o respecto a un representante legal. Prácticamente tienes que mantener esa línea delgada para que el diálogo conciliatorio fluya adecuadamente. Principio de flexibilidad. Este principio hace alusión a que vamos a dejar de lado los formulismos y vamos a adoptar una propuesta, vamos a adoptar una posición conciliatoria y vamos a llevar a cabo nosotros como personal conciliador todos aquellos elementos o todas aquellas herramientas que favorezcan a una conciliación sana. El principio de información hace alusión a que tenemos que notificar a las partes, tanto a los comparecientes como a los citados, que sus datos personales están debidamente protegidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que sus datos y toda la información vertida
y el tratamiento de ellos está debidamente resguardado. Siguiente, el principio de buena fe hace mención de que el funcionario conciliador va a invitar a las partes a que se conduzcan con apego a la realidad. Entre más apegado a la realidad sea su diálogo o sea la intervención de ellos, es más satisfactorio para poder llegar a un proceso conciliatorio. El principio de equidad, como casi prácticamente la mayoría de los casos son, por citarles un ejemplo, despidos injustificados, estamos en una relación de subordinación, es decir, una parte que es la parte del trabajador se encuentra en una desventaja respecto al patrón. Entonces, lo que tenemos que hacer es brindar certeza jurídica, es brindar aquellas herramientas y el espacio para nivelar a las partes y que se encuentren en igualdad de condiciones y circunstancias para formular propuestas conciliatorias. El principio de legalidad es un principio que nos dice que la actuación de nosotros como funcionarios conciliadores tiene que estar apegado a la normativa aplicable en la materia, es decir, a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución. El principio de honestidad también nos menciona que este principio más que nada va encaminado a los funcionarios conciliadores, porque hace alusión de que si nosotros tenemos algún conflicto de interés o tenemos la sospecha de que no podemos ser imparciales, de que no podemos ser equitativos, tenemos que excusarnos de la causa. Y por último, y que es uno de los más relevantes, es el principio de confidencialidad. ¿Por qué la relevancia? Porque prácticamente en este nuevo paradigma las audiencias conciliatorias que se desahogaban previo a la reforma eran públicas, era una etapa más dentro de un juicio laboral. Ahora esta función conciliatoria prejudicial sale de este juicio y se desarrolla en salas privadas donde toda la información que se brinde, toda aquella información que se ventile es totalmente confidencial, tanto como para las personas intervenientes como para el funcionario conciliador que lleva esta causa. Lo único que puede ser compartido en este caso es si se llega a un convenio, el convenio en copia certificada, además de su cumplimiento. El acta de audiencia, como en todos los métodos alternos, es totalmente confidencial. Bueno, vamos a hablar de algunos beneficios o algunas de las bondades que tiene este nuevo proceso conciliatorio. El primero de ellos es, los implicados en el conflicto tienen la herramienta de crear un acuerdo que se ajuste a sus necesidades. Es decir, ellos tienen la libertad de proponer fórmulas conciliatorias siempre y cuando no exista renuncia de derechos y que éstas estén ajustadas a la Ley Federal del Trabajo. Alcanzar acuerdos que beneficien a ambas partes. Estos perduran en el tiempo, evitando problemas en el futuro. Es decir, si se llega a un convenio conciliatorio adecuado, justo y equitativo, entonces las partes no tendrán la necesidad de ventilar un conflicto laboral ante los tribunales. Además de ello, los procesos de conciliación son un canal adecuado para que las partes se expresen respecto a cómo se sienten o qué fue lo que los motivó para requerir o para aperturar un proceso de conciliación. Existen casos en los cuales alguna de las partes prácticamente acude a la instancia porque previo a que existiera un conflicto laboral latente, trataron de hablar con sus jefes, trataron de hablar con sus superiores jerárquicos y esto no fue posible. Y dentro de una etapa conciliatoria es el medio en el cual pueden expresar adecuadamente qué fue lo que pasó. También otro de los beneficios importantes es que proporcionan resultados mucho más rápidos que la vía jurisdiccional, además de ser bastante económicos, porque en este caso los solicitantes pueden acudir por su propio derecho sin la intervención de un abogado patrono
o pueden también contar con los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que son servicios totalmente gratuitos que otorga el Estado mexicano. Y también nos hace mención de que es un proceso rápido porque en máximo 45 días ya tienen una resolución en sede administrativa. Y no porque digan 45 días se tienen que agotar la totalidad de este tiempo. Puede ser que en la primera audiencia ya exista un consenso entre las partes y esto haga que no tenga que ser hasta el día 45 para que se dé cumplimiento un convenio o se plasme uno. Son completamente confidenciales, para lo que permite un mayor nivel de intimidad. Esto es, todo lo que se vierta, toda la información, todo lo que se diga en una audiencia conciliatoria no puede ser utilizado como prueba en un proceso laboral. Así que se encuentran en un espacio seguro, se encuentran en un espacio en el cual pueden decir la realidad de las cosas. Permite que las relaciones interpersonales no se deterioren tanto como en un proceso judicial, evitando así un desgaste emocional que supone acudir a un juzgado. ¿Por qué? Porque en un juzgado prácticamente existe una parte que va a ganar y una parte que va a perder. Y en un proceso conciliatorio no. Prácticamente buscamos convenios que sean ganar-ganar. Bueno, vamos a entrar en materia de este proceso tan interesante. El procedimiento de conciliación tiene diversas etapas. La primera es la presentación de la solicitud, posteriormente la asesoría jurídica que se le brinda al solicitante, después se le asigna un número de identificación único buzón electrónico, se señala hora y fecha para la celebración de la audiencia, se notifica el citatorio, se llega a la audiencia de conciliación y conclusión de la sesión conciliatoria, que esta puede ser un convenio, una constancia de no conciliación, un archivo por falta de interés o conclusión de procedimiento por imposible notificación. Aquí es importante agotar que el primer punto de contacto que se tiene con los solicitantes es el de la asesoría jurídica. Esta asesoría jurídica versa sobre 4 puntos. El primer punto sobre el que versa esta asesoría jurídica que la brinda el personal orientador es respecto a derechos laborales, respecto a los derechos laborales del solicitante, que estos en lo general pueden ser respecto a 2 rubros, uno que es la renuncia voluntaria, otro rubro que es un despido. Respecto a estos dos, la similitud de ambos es el tema de las prestaciones como lo es el aguinaldo, la prima vacacional, vacaciones, prima de antigüedad en caso de que tengan 15 años trabajando para un mismo patrón. Y lo que se diferencia del despido es el tema de que ya se contempla una indemnización constitucional. El segundo rubro que se les comparte a los solicitantes es respecto a los plazos de prescripción. ¿Qué plazos de prescripción? Es respecto a la interposición de la solicitud. El solo hecho de interponer una solicitud de conciliación interrumpe el plazo que se tiene para demandar, es decir, el plazo de los 60 días o de los 2 meses. Este se interrumpe y después de que se obtiene una constancia de no conciliación, se vuelve a activar. Es una de las relevancias que se tiene respecto al procedimiento laboral anterior. Para esto tenemos nada más como punto importante a considerar, un despido tiene 2 meses para que prescriba la acción y el pago de prestaciones tiene 1 año. Posterior a ello, se le brinda asistencia o asesoría jurídica al solicitante respecto al procedimiento de conciliación. Como es un procedimiento que contiene tecnicismos, que contiene información jurídica relevante, se utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje claro o un lenguaje ciudadano para que la persona solicitante esté enterada totalmente de qué le espera, en un proceso de conciliación, a qué se va a tener,
cómo empieza, cómo se desarrolla, qué puede pasar dentro del mismo y cómo puede culminar. El último rubro de esta asesoría jurídica hace alusión a un tema de qué ocurre en un procedimiento jurisdiccional. De manera breve y sencilla se le notifica que su documento fundatorio, en este caso es la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, y los demás documentos que se requieren para demandar laboralmente, así como las fases de un procedimiento laboral ordinario. Ya después de que se le brinda la asesoría jurídica a los solicitantes, ahora se continúa con la asignación del número de identificación único y buzón. Se recepción de la solicitud de la conciliación. La solicitud de conciliación puede ser presentada de tres formas. La primera de ellas es de forma presencial, la segunda puede ser a través de medios electrónicos y la tercera de ella a través de un escrito libre. ¿Qué documentos tiene que adjuntarse a una solicitud de conciliación? Tienen que adjuntarse los documentos que los marca el artículo 684C. La fracción primera nos dice que tiene que ser el nombre completo del trabajador, tiene que también compartir la CURP, tiene que compartir también un domicilio que esté dentro de la residencia del centro de conciliación. Además de ello, tiene que brindarnos el nombre completo del patrón, de la persona física o moral o del sindicato al cual se le va a citar. Tiene que compartirnos también, en este caso, el objeto de la conciliación o con qué motivo se le va a citar. Ya cuando se recepciona la solicitud de conciliación, la autoridad orientadora, que es el primer filtro, le brinda un número de identificación electrónico y le brinda un buzón electrónico. Este buzón prácticamente funge como un medio de comunicación entre el solicitante y la autoridad conciliatoria. En ese mismo momento, en relación al artículo 684E, se designa turno a sala de conciliación, es decir, en ese momento se le menciona en qué sala y qué conciliador va a saber de su causa. Un punto importante a tener en consideración es que si de lo manifestado por el solicitante, el centro de conciliación detecta que es de competencia local o que no cumple con los requisitos que nos marca el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo respecto a la competencia federal, entonces se remitirá esta solicitud al centro local de manera electrónica dentro de las 24 horas siguientes. Posterior a ello, se hace la designación de día y hora para la celebración de la audiencia. Después de la presentación de la solicitud, viene la celebración de la audiencia. Esta tiene que ser dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Además, uno de los puntos relevantes a tener en consideración es que si la parte solicitante se presta o es su deseo notificar personalmente al patrón, la audiencia puede celebrarse dentro de los 5 días hábiles siguientes. En caso de que acudan personalmente tanto el patrón como el solicitante, en ese mismo momento se les va a señalar hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación o dentro de los 5 días hábiles siguientes. Este último punto hace mención a la ratificación de convenios. Posterior a ello viene la etapa de la notificación del citatorio. ¿Cómo se puede notificar? Por medio de personal notificador adscrito a un centro de conciliación o por medio del solicitante. ¿Qué diferencia tiene estas dos vertientes? Bueno, una de ellas, la primera y más relevante, es el plazo en el cual se va a celebrar una audiencia conciliatoria. Si es por medio del personal notificador, será dentro de los 15 días hábiles siguientes. Si es por medio del solicitante,
será dentro de los 5 días hábiles siguientes. Aquí nos dice un primer presupuesto importante dentro de la conciliación, y es que si el solicitante es quien acude a entregar el citatorio y a esta primera audiencia no comparece la persona citada, entonces se le va a requerir ahora por parte del personal notificador para que acuda a la audiencia respectivamente, y en caso de no acudir, ya tendrá un apercibimiento de multa que va de los 50 a los 100 UMAS. Posteriormente, se pasa una audiencia de conciliación. En esta audiencia de conciliación tenemos un primer presupuesto o una primera incógnita a resolver. ¿Qué pasa si después de que se entrega el citatorio por parte del trabajador o por parte del centro notificador y no acude el solicitante, se le hizo tarde, se le olvidó o no fue en su interés? Entonces esta causa se archiva. Se archiva el expediente dejando salvo los derechos del trabajador para que aperture una nueva solicitud siempre y cuando no rebase el término de los 45 días naturales. Ahora bien, ¿qué pasa si no comparece el citado? Si no comparece el citado y es el solicitante quien ha entregado el citatorio, entonces en ese mismo acto se genera un nuevo citatorio, pero ahora por entregarse por el personal notificador. No obstante a ello, si el primer citatorio fue entregado o fue diligenciado por personal notificador, entonces se hace efectiva una multa que, como les comento, ahora en pesos mexicanos va de los 4,481 a los 8,692 pesos, además de que se le emite la constancia de no conciliación respectiva para que continúe su trámite ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Ahora bien, ¿qué pasa si acuden ambas partes? Si posterior al citatorio que se le hace a la persona moral o a la persona física acuden ambos, primero lo que debe hacer el funcionario conciliador es pedirles que se identifiquen plenamente las partes, se coteja la identificación del solicitante con la cual apertura una solicitud, y en este momento también se le solicita al apoderado legal que primero se identifique con identificación oficial, que puede ser una INE, puede ser una cédula, puede ser el pasaporte, una matrícula consular. Para posteriormente se le solicita que acredite facultades para obligarse a nombre de quien representa. Esto es, se determina en este caso la personalidad y personería del apoderado. Se revisa en este caso el instrumento notarial, y también en ese mismo momento se verifica si el objeto social de la representada es compatible con el artículo 527, es decir, se comprueba si es de materia federal. Posterior a ello se le hace mención al apoderado legal que se le va a asignar un buzón electrónico para las notificaciones posteriores, y que al inicio del proceso conciliatorio se le asignó uno al solicitante. Se le informa en ese mismo momento a ambas personas que sus datos personales y toda la información que brinden está debidamente protegida por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además de ello, en ese momento se les explica a las partes el objeto de la conciliación. Se les menciona que es un canal de comunicación a través del cual se fomenta el diálogo para buscar soluciones o fórmulas de solución a un conflicto laboral. Se les dice los límites. ¿Qué límites se usan en una conciliación? El límite de la temporalidad, que es el de 45 días naturales. El límite también de que no debe de existir renuncia de derechos respecto del trabajador. Después de ello se hace una breve invitación en este caso por orden, a
al solicitante para que nos manifieste, nos comparta qué fue lo que lo motivó a aperturar un proceso conciliatorio, que nos manifieste las causas, que nos manifieste el por qué está el día de hoy en el día de la audiencia. Para posterior a ello se le da el uso de la voz, en este caso al representante de la empresa, para que también manifieste lo que a su derecho corresponda respecto a su representada. Después de ello se hace esta dinámica o se entra de lleno a una conciliación. Ya se escuchó a las partes, se hizo también un proceso de escucha activa por parte del personal notificador, por parte del personal conciliador, y posterior a ello se empiezan a explorar las fórmulas de solución al conflicto. Si después de ello se llega a un consenso o a un punto en el cual las partes ya han llegado a un convenio conciliatorio, entonces se plasman los términos y condiciones del mismo. Ahora bien, ¿cómo puede concluir estos procesos conciliatorios? Pueden ser respecto a tres supuestos. Archivo por falta de interés, que como lo hemos mencionado es cuando no comparece el solicitante. Constancia de no conciliación, que esta puede ser cuando después de tener un diálogo conciliatorio o una plática, las partes no tienen la voluntad de llegar a un convenio o ellos prácticamente, uno de ellos no está interesado, se expide la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, o un convenio, que es el propósito de esta etapa de conciliación prejudicial. ¿Qué bondades tiene este convenio? El convenio adquiere el carácter de cosa juzgada, es decir, prácticamente si hace la similitud de una sentencia ejecutoriada en materia laboral y está robustecido con plena legalidad, ya que también el incumplimiento del mismo ya puede ser solicitado mediante un procedimiento de ejecución en materia laboral. Si existe un convenio, también se le entrega a las partes copia certificada del convenio y también del cumplimiento en caso de darse en ese momento. El proceso conciliatorio puede durar 45 días y si también en esta parte las empresas o la persona que se cita no cuenta con la solvencia económica adecuada, el cumplimiento se puede hacer en parcialidades y puede rebasar este tiempo de los 45 días naturales. Bueno, una de las características relevantes de los convenios, la primera de ellas, como ya lo mencionamos, es que adquiere la condición de cosa juzgada. El segundo es que tiene la calidad de título para iniciar acciones ejecutivas, es decir, para solicitar la ejecución ante un órgano jurisdiccional correspondiente. Otra bondad o otra característica del convenio es que se puede promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución. La autoridad es responsable que el convenio cumpla con los requisitos legales. ¿Esto qué quiere decir? Que en todo momento el funcionario conciliador es el verdadero responsable o es el quien tiene que velar porque no exista renuncia de derechos o porque este convenio cumpla con los extremos que nos marca la Ley Federal del Trabajo y en especial a ese cúmulo de derechos mínimos que se contienen en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Si cumplen, certificará y en pagos diferidos se aplicará por pena convencional por incumplimiento. Esta pena convencional ¿a qué se refiere? A que en caso de que se plasme un convenio y el día del cumplimiento no se llega a cumplimentar el mismo, por cada día que transcurra de mora, este incumplimiento no podrá ser inferior a un día de salario manifestado por el trabajador hasta su cumplimiento total.
En esta parte vamos a abordar qué supuestos están exceptuados de llevar a cabo una instancia conciliatoria. Esto nos lo marca en el artículo 685 ter. El primero de ellos es en caso de discriminación, en el empleo, ocupación por embarazo, sexo o orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acoso y hostigamiento sexual. O sea, no están obligados a llevar a cabo un proceso de conciliación. Sin embargo, si a solicitud a conciencia del solicitante se quiere desahogar, entonces el funcionario conciliador debe de adoptar las medidas necesarias para que no se revictimice a estas personas. Es decir, se tiene que hacer en sesiones separadas o se tiene que hacer en salas y con conciliadores diferentes para que no exista una confrontación en este caso, entre la persona que se le denuncia por alguno de estos supuestos y el solicitante. El segundo supuesto de que está exceptuado para llevarse a cabo la etapa de conciliación prejudicial es la designación de beneficiarios, ya que es un procedimiento especial previsto en el artículo 892 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. Se debe convocar a presuntos beneficiarios y el pago realizado en cumplimiento de la resolución del tribunal libera al patrón de la responsabilidad. En este punto, a pesar de que aquí se marca que está exceptuado de agotar la etapa de conciliación, en la práctica, en realidad, los tribunales requieren que para este tipo de asuntos primero se agote una etapa para cumplir con un presupuesto procesal que es la expedición de una constancia de no conciliación. ¿Qué quiere decir? Que las partes, aún sabiendo que se van a ir únicamente por la expedición de una constancia, acuden ante nosotros y después ante el tribunal, porque al principio que se llevaron a cabo estos procesos conciliatorios en octubre, se iban primero al tribunal en relación al 685 ter, pero de todas formas el tribunal lo remitía a los centros federales para que colmaran este requisito. El tercer punto que está exceptuado de agotar una etapa de conciliación es en el tema de prestaciones de seguridad social. Y en este tema sí prácticamente no existe una interpretación conforme o una interpretación que favorezca al trabajador, porque únicamente las que están aquí son aquellas que están exceptuadas, como lo son el riesgo de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías, prestaciones en especie y accidentes de trabajo. Las demás, como son devolución de aportaciones, SAR, Infonavit, el tema de incrementos de pensión, el tema de otorgamientos de pensión, se debe de agotar la etapa de conciliación prejudicial para posteriormente judicializar la causa. El último de ellos se refiere a las libertades sindicales y tiene mayor relevancia o hace alusión al tema de contratos colectivos, al tema de directivas, al tema de consejos de los sindicatos. Posteriormente, los convenios de conciliación tienen diferentes presupuestos. Uno de ellos, para que tenga plena validez, es que tiene que constar por escrito. Se tiene que contener los datos de las partes, qué datos respecto al trabajador, su jornada laboral, cuándo descansaba, cuánto tiempo tenía para ingesta de alimentos, cuánto le correspondía por el tema de vacaciones, por el tema de antigüedad, por el tema de aguinaldo, qué prestaciones superiores tenía, qué funciones desempeñaba y cuánto ganaba. Por el tema de las personas morales citadas o de las personas físicas, domicilio, actividad y rubro empresarial. Fecha de firma, en este caso todos los convenios conciliatorios tienen que tener una fecha cierta o tienen que tener una fecha de ejecución. Este requisito no se puede dejar de lado. Una relación sucinta de los hechos. En este caso, lo que se plasma en los convenios conciliatorios es un breve resumen de cuándo se ingresó a laborar, cuándo fue la fecha que se manifiesta el conflicto y cuándo fue la fecha de celebración de la audiencia conciliatoria.
Y otro tema es el resultado que tuvo estas actas de audiencia, que puede ser que el acta derivó en un convenio conciliatorio, el acta derivó en un archivo por falta de interés, o el acta derivó en una no conciliación. Posteriormente, este tiene que ser aprobado por los conciliadores, aprobado y ratificado, en el cual el conciliador tiene que hacer un análisis profundo respecto a cada uno de los requisitos y de que estos convenios no contengan renuncia de derecho respecto a los trabajadores. Convenios, conclusión de la audiencia de conciliación, notificación del citatorio. Otro plus importante respecto a la diferencia de los procesos conciliatorios que se llevan en materia local y la federal es también que en materia federal se pueden desahogar en una vía remota. Esta vía remota de conciliación, cuando surge en la primera y segunda etapa de esta reforma, cuando por cuestiones de salud que todos conocemos de COVID, pues prácticamente los centros de conciliación locales y federales estaban cerrados al público en general, y se creó esta modalidad para que la justicia llegue de manera pronta y expedita, como lo menciona nuestro artículo 17 constitucional, hasta la comodidad de tu hogar. Esta modalidad pues, llegó para quedarse, y prácticamente en materia federal se sigue eligiendo por un número particular de solicitantes, porque, por ejemplo, existe gente que vive en Autlán de Navarro, que puede vivir en La Barca, que puede vivir en un municipio que no esté cercano a la zona metropolitana, y únicamente existe una oficina estatal, que es la que está aquí en Avenida Chapultepec, número 15, donde se desarrollan estos procesos. ¿Qué necesitan las personas? Pues prácticamente una red confiable de internet, y estar presentes el día y la hora de la audiencia con los mismos presupuestos que se ventilan en un proceso normal. Designación de beneficiarios, prestación de seguridad social. Bueno, entonces de mi parte sería todo lo que tengo por compartirles el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Es un gusto para mí poder estar aquí presente con ustedes, y quedo a su disposición por si tienen preguntas, comentarios al respecto. Bien, damos paso a las preguntas. El alumno que desea realizar alguna, por favor pasar al frente donde se encuentra el micrófono. Jóvenes, ¿alguien que guste hacer alguna pregunta? Por favor, el micrófono está disponible. Bien, entonces pedimos la presencia, por favor, del maestro Javier Acosta Mora y del alumno Francisco Rubio Lares para que hagan entrega al abogado Ángel Omar Delgado Martínez para reconocer su intervención en este día de cátedra universitaria y se le reconozca su aportación. Buenas noches a todo, maestro Omar, a todos los presentes. Agradezco ser el portavoz en este momento de nuestra institución para otorgar el presente reconocimiento al licenciado Ángel Omar Delgado por brindarnos parte del conocimiento, parte de los nuevos elementos que tenemos que conocer en torno al procedimiento de conciliación en materia laboral. Uno de los elementos que tenemos que conocer porque son las nuevas maneras, las nuevas formas que nos van a dar una
iniciativa dentro del trabajo y dentro de los nuevos procesos. Maestro, te agradecemos. De igual manera, maestro, agradecerle por su ponencia y su valioso tiempo. De parte de la comunidad estudiantil le tenemos un pequeño presente. Muchas gracias.